da mucho agrado poder presentar este trabajo, no porque es mío, sino porque lo considero como un trabajo colectivo. Violontología, ese es este machote que estamos viendo, está en inglés. El producto es un libro por un lado, en inglés y en español. También es un proyecto de difusión por medio de PDF, como forma de hacer llegar a mucha gente que de pronto no tiene acceso al internet, a la información. Violontología porque de pronto de forma presumida, pero quería asociar este trabajo, que es en parte un proyecto periodístico, en parte es un libro de historia, a la tradición de los investigadores colombianos, historiadores y sociólogos que llaman los violontólogos. El libro finalmente va a tener una introducción por Gonzalo Sánchez, que es un gran historiador de la violencia del siglo pasado. Y le llamo un manual del conflicto colombiano porque la pretensión es que este trabajo sirva, que sea útil, que sea una referencia y una guía para las personas que quieran entender más, tanto colombianos como en el exterior, sobre las partes y las dinámicas del conflicto o de la guerra que se llama el conflicto colombiano. Yo tuve una beca netamente periodística en el 2008 y esa beca era para, tratamos de usarla para hacer un PDF en el momento cuando por el fallo de la Corte Constitucional en el proceso de la supuesta desmovilización de los paramilitares, estaban saliendo mucha información sobre el accionar paramilitar y sobre la seriedad de los crímenes cometidos. El primer intento fue diseñado como un PDF que se podría leer como pantalla completa y que podría resumir de forma visual y basándose en un texto y una investigación del periódico El Tiempo sobre lo que estaba descubriendo los peritos colombianos, los forenses asociados a la Fiscalía en el Departamento de Justicia y Paz. Aquí vienen unas fotografías bastante fuertes, les aviso. El diseño de esto fue para que se viera pantalla completa y sin todos los trucos, sin las llamadas a charlar, sin los menús y sin vínculos, sin hyperlinks. Porque quería que un tema de esta importancia, que para mí es muy importante que la gente se enfoque, que la gente se sienta, que la gente reflexione, me parecía muy importante que eso se aprecie de forma sin distracciones. Y por el resto fue un intento de crear un PDF que podría ser distribuido por medio colgándole en los sitios web de muchas organizaciones. Eso fue ACNUR, eso fue CODES, eso fue muchas organizaciones, asociaciones de víctimas, para que las personas podrían fácilmente bajar el PDF, leer el texto, pasar el texto uno al otro e incluso imprimirlo. En el momento cuando hice este trabajo, el título que fue prestado del Tiempo fue Colombia busca a 10,000 desaparecidos. Esa fue la cifra oficial de Justicia y Paz del 2008. La cifra actual es 34,000 desaparecidos que están buscando. Esa cifra es conservadora, por supuesto, pero esta es una imagen de las Madres de la Candelaria, que es un grupo de madres de desaparecidos que se unen en Medellín cada miércoles. Y ellos adoptaron un poco la simbología de las famosas madres de la Plaza de Mayo de Argentina, incluso porque un periodista les habló de eso. Empezaron a llevar las pancartas con las imágenes de sus hijos. Pero es muy curioso, y en parte la razón por la cual estoy haciendo todo este trabajo es que fuera de Colombia, por lo menos, muy poca gente tiene conocimiento de la seriedad de esto. O sea, los desaparecidos de Argentina y de Chile juntos no llegan a la cifra de desaparecidos en Colombia. Pero todo el mundo, cuando piensan en el crimen de la desaparición forzosa, piensan en Argentina y piensan en Chile años atrás. Las razones son varias. También quería usar la capacidad de la fotografía, de la reportería gráfica
que es un trabajo que por su esencia es ser testigo directo y combinar esa práctica, que es la nuestra, la de los fotógrafos, con las investigaciones que se llevan a cabo los reporteros y los investigadores colombianos, que son, muchos de ellos son muy valientes y han hecho un excelente trabajo. Entonces, la propuesta de todo ese trabajo es unir mis fuerzas de pronto con las de muchas otras personas. Entonces, lo que les voy a mostrar son varios capítulos, son 3 capítulos de un volumen que tiene 14 capítulos. Esta fotografía fue tomada en un momento cuando las FARC estaba haciendo un canje de prisioneros de guerra, en ese caso, no secuestrados, sino militares que fueron cautivos por muchos años. Esa imagen fue tomada durante Operación Orión, es cuando el ejército, la policía, luego se dio cuenta que también había muchos paramilitares en esto, tomaron o retomaron o sacaron las FARC de la Comuna 13 de Medellín. Pero es una imagen de un campamento de las FARC. Y hay una cosa en esta fotografía que he visto muchas veces en este conflicto y en otros. Las personas, para mí, que han visto mucha violencia, muchas veces tienen una mirada extraña, como si hubiese 2 caras, como los 2 ojos no se sienten en el mismo punto. Y otra cosa que he notado mucho entre la guerrilla en Colombia, por ejemplo, son caras tristes y casi pasivas. Hay una calidad en la cara de las personas que representan la violencia que pueden haber cometido o visto o sufrido. Ese es el velorio de un compañero periodista, se llamaba José Duviel, fue asesinado por las FARC. Fue el 15º periodista asesinado en Colombia en un lapso de 2 semanas en ese momento, en Neiva. A la izquierda es después de un carro bomba en Villavicencio, atribuido a las FARC, y un campamento de la guerrilla en el Caguán. Una fotografía del atentado al Nogal, sacando un herido. Si hay una práctica, un crimen emblemático de la guerrilla, es el secuestro. A la izquierda es el camino del secuestro que va por Sumapaz. De pronto algunos de ustedes conocen esa historia mucho más que yo, pero ese fue el camino que usaba la guerrilla en ese entonces para llevar sus secuestrados desde la capital hasta la selva. Y a la derecha es un retén de la guerrilla. A la izquierda otra vez es donde la guerrilla mantenía sus secuestrados en ese mismo camino de Sumapaz hasta la selva. Y ahí tengo una descripción del papel de la prueba de vida y el uso de la imagen de lado a lado en este conflicto. Había hablado con Clara Rojas, que fue la llave de Ingrid, como ustedes saben, y que me explicaba que para muchos de ellos se preparaban, muchos de los secuestrados se preparaban muy bien el momento de la fotografía, de la prueba de vida. Y yo estoy seguro que Ingrid hizo un excelente trabajo para crear una imagen emblemática de ella como una persona religiosa. Esa imagen está empapada con simbolismo religioso y de sufrimiento, y le sirvió muy bien en el sentido de que ayudó a armar un movimiento mundial para ella. Siempre hay un cuento de imágenes en este conflicto, tanto el papel del fotógrafo mismo como en la realidad, por decirle. Esa pintura fue heredada por ese señor, recién le pagaron el rescate a la FARC, salió muy traumado. Su papá heredó esa pintura de su papá, que murió en un intento de secuestro de las FARC, y su hermano mayor también murió en un intento de secuestro del M-19.
con las imágenes, que esas pinturas tienen un aspecto como comunista, como raro, como Mao Zedong, como toda la simbología que puede entrar en un discurso visual del comunismo. Otro tema que me ha tocado, que me toca, uno no puede hablar de este conflicto sin hablar de la droga, pero yo siempre he tenido la tesis que hablar del conflicto en Colombia como the drug war, como ponen en Estados Unidos, realmente es una cortina de humo. O sea, obviamente la cocaína es leña al fuego, pero este conflicto viene de mucho antes, como ustedes saben muy bien. Y todos los esfuerzos de Estados Unidos y todas las fumigaciones y todo el dinero de todos los muertos no han logrado nada. O sea, tiene que haber otra solución. Aquí mi papel no es hacer editorial, sino mostrar. Y en este caso fue la búsqueda de un narco submarino y la fábrica donde hacen narcos submarinos cerca de Tumaco. Ese es el Sapo. El Sapo recibe dinero, por supuesto, para sapear el laboratorio, que fue un conjunto, un laboratorio al borde del mar y donde podían ponerle la cocaína en unas bolsas de caucho y despacharle con un go fast y luego a un narco submarino o semisumergible, como dicen. Bueno, vamos con él. Ahí son la Armada y el DAS. Y lleva a ellos, a las autoridades, a un sitio que ya fue atacado y allanado por el ejército, solo que el ejército no le informó a la Armada. El Sapo, por supuesto, sabía, así que él no perjudicó los intereses de nadie. Ellos hacen su trabajo, entran al lugar que ya fue destruido por el ejército y había un tiroteo. Y él queda así. Que me parece que ese momento explica un poco por qué es redondo todo ese negocio. Todo el mundo recibe su pago, todo el mundo cumple su función. Estados Unidos pasa dinero a Colombia para que haya represión, por decirle, al narcotráfico. El Sapo recibe su dinero, el DAS recibe su dinero, la Armada recibe. Entonces volví a Tumaco con las fotografías para darle a las personas. Y el capitán que me recibió dijo, bueno, espero que estén porque anteayer arrestaron 15 por ser infiltrados del Valle del Cartel. Así que, ¿cuál guerra de drogas? El volumen termina con la parte que para mí es la más importante. Aquí en Colombia hay una cantidad de personas que yo he tenido el privilegio de conocer, que son personas bajo amenaza. En el año 2010 empecé este trabajo, en parte estuve colaborando con la organización Human Rights Watch, porque me di cuenta que el modus operandi de muchos de los grupos armados, también la guerrilla por supuesto, pero más que todo los paramilitares y los neoparamilitares si quieren, es la amenaza. Como todo el mundo sabe de qué son capaces, funciona muy bien y líderes sociales, sindicalistas, muchísima gente en este país, como ustedes bien saben, reciben amenazas de muerte. Y hay mucha gente muy valiente, gente que corren riesgos que ni yo puedo imaginar porque no se dejan doblegar. Este es Juan David Díaz Chamorro, es el hijo del alcalde de Toulouse, si no estoy mal, que fue Tito Díaz. Famosamente él dijo al presidente Uribe en un consejo comunitario, esos señores que están en la tarima con usted me van a matar, y a una semana le mataron. Eso está en YouTube. Su hijo trató de reivindicar la muerte y buscar la justicia de la muerte de su papá. Ahora tuvo que exiliarse, de hecho, es que le tiraron granadas dentro de su casa, le hicieron varios atentados. Él es médico ahí, vuelve de su trabajo con su chaleco. Eso está en Sincelejo. Una amenaza. ¿Cómo es? Espero que aprenda el mensaje, que su familia esté en Barranca, le damos un día para que desaparezca, si no, le hacemos desaparecer atados
una amenaza entre las muchas que hay en este momento. Hay algo siniestro en todo esto de las matanzas. Con la desmovilización de los paramilitares y con la presión incluso de organizaciones internacionales como la Human Rights Watch, como el Congreso de los Demócratas en Estados Unidos y los sindicatos en Estados Unidos, que no quieren que haya un TLC con Colombia mientras siguen matando sindicalistas, etc. Hay una presión para que bajen las cifras del asesinato. Eso vimos en Medellín. Cuando Don Berna, que mandaba sobre el bloque Nutibarra del AUC en Medellín, se desmovilizó, prácticamente hizo un acuerdo que la prensa llama Don Bernabilidad para Medellín, y se terminó todo asesinato, o sea, una paz increíble según las cifras. Se mantenían los paramilitares, o sea, tenían todo el negocio de seguridad y estaban boleteando en el centro de seguridad y todo, pero no mataron. El mismo Cuchillo del ELPAC, de Meta, que lo mataron ahora la policía, él dio orden a sus hombres que no maten a bala, sino envenenar, estrangular, asfixiar, para que parezca crimen de pasión. El gobierno dice que la gran mayoría de los muertos de sindicalistas en este momento son crímenes de pasión. Un señor que fue abogado militar, que se dedica a tumbar corruptos, tiene un búnker en su casa con muchos libros de derecho, no tiene internet, ya van 2 gobernadores y unos concejales, y sale con su barreta y siempre está dispuesto a dar la pelea en cualquier momento. Es Medellín, el personero de Medellín, ya no es personero, pero sus escoltas. Una muchacha en una organización en Medellín, pacifista radical, que predican el no participación en nada, ni en la guerrilla, ni en los paramilitares, ni en el ejército, y por ende todo el mundo quiere matarlos. Han matado 2 líderes. Todos están, siempre hay personas siniestras circulando. Daniel Coronel, de pronto ustedes conocen, que recibió una amenaza que vino de la computadora de un íntimo amigo del presidente Uribe, que habló de su hijo, que estudia, que sabe a qué horas estudia, que le va a pasar algo a su hijo, porque el señor tenía su hija en el mismo colegio, así que sabían los movimientos del hijo de Daniel. Este señor está en Curvarado y es una desplazada que insiste en retomar sus tierras y por eso está bajo amenaza. Y entonces quería terminar todo este trabajo con la gente que más admiro. Muchas gracias.